Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Vamos a la entrevista central. Tenemos un dirigente político, dirigente político probado, un hombre con quien siempre es interesante hablar. Él es miembro del Partido Revolucionario Moderno. No le voy a dar cargo en el Partido Revolucionario Moderno, pero es miembro activo del Partido Revolucionario Moderno. Se trata de Guido Gómez Mazara. Bienvenido, Guido, aquí al Despertador. Buenos días, un placer. Bueno, antes de iniciar esta conversación, me gustaría reconocer y agradecer a nuestros seguidores en YouTube. Eduardo Joel Flete, Encarnación, fue el primero. El primero en conectarse. En conectarse, sí. También le sigue Enrique López, Emma Fernández Uriel y Pures Leven. Así que a ellos muchísimas gracias. Y ahora vamos con Guido. Guido, qué bueno que estés aquí. Y con libro en mano, Transición Electoral, 1966-1996. Bueno, y ahora parece que estamos montados en una ola de reforma, por lo menos eso es lo que el presidente ha anunciado. Reforma fiscal, reforma constitucional, reforma de código laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las intuiciones de Guido Gómez Mazara? ¿Hacia dónde vamos caminando? Con gusto. La razón fundamental de esta entrega mía, que es un primer tomo, es una reflexión de los acontecimientos políticos y de la intrahistoria de la política dominicana entre el 1 de junio de 1966, que es la celebración de las elecciones post-Guerra de Abril, hasta el triunfo de Leonel Fernández. Las características del liderazgo, lo que pasaba en la sociedad dominicana, la cultura de la confrontación entre esos referentes políticos esenciales. Y bueno, lo vamos a poner en circulación el próximo jueves en la Biblioteca Nacional a las 6 de la tarde. En lo que concierne al tema que tú introduces, que es el tema de las reformas, siento que lo que ha pasado en el país es una especie de rezago entre la sociedad del siglo XXI y sus herramientas institucionales. Porque por lo regular, los políticos dominicanos son muy temerosos a que el concepto de reformas termine debilitando su base popular. Y cuando tú analizas, por ejemplo, el pliego de las reformas pendientes en el país, como la constitucional, fiscal, laboral, la del ordenamiento, ojo, electoral, que eso hay que hacerle hincapié en eso, y otro tipo de reformas, tú te das cuenta de que en materia, por ejemplo, fiscal, entre el año 2005 y la fecha, de las 7 reformas que se han hecho, ninguna ha rebasado el 2% del Producto Interno Bruto. Más que reformas han sido parches. Y por vía de consecuencia, tú, cuando comienzas a discutir aspectos como el tema laboral, el Código Laboral Dominicano de hoy en día es del año 1992. Es decir, tiene 32 años de rezago. Y cuando las grandes discusiones institucionales respecto a la cesantía, por ejemplo, o el seguro de desempleo emergen, te darás cuenta que es que la sociedad tiene un discurso de modernidad y una estructura totalmente obsoleta. Entonces, frente a eso, ¿cuáles yo pienso que son los desafíos del gobierno que se reinaugura el 16 de agosto? Es evidente que los ejes temáticos esenciales deben ser orientados en la dirección de colocar al país realmente en los rieles del siglo XXI. Cuando el presidente de la República y quien habrá de inaugurar un nuevo periodo habla, por ejemplo, de aspectos esenciales que para mí valen la pena discutir, las transferencias del sector eléctrico. O sea, ¿qué puede pasar en una sociedad como la nuestra, donde el 19% del gasto, ¿verdad?, que es el PIB, 19% del PIB es el gasto público, tú lo incorporas al nivel de ingreso que tenemos, que es el 15% del PIB, y ese 4% de déficit ha sido históricamente financiado con las políticas ¿de qué? De préstamos. Entonces, cuando tú sientas a la sociedad y le dices, mira, nosotros necesitamos más o menos 255.000 millones de pesos, que es el 4% del Producto Interno Bruto, y tú enumeras los conceptos de gasto y dices, estamos gastando 4% en educación, casi 1.5% en transferencia del sector eléctrico, 3.5% en interés del pago de la deuda. Tiene que llegar a la conclusión de que efectivamente se necesitan más recursos. Ahora, nadie discute la necesidad de los recursos, es la calidad del gasto. ¿Hacia dónde estamos orientando los recursos? Y cómo la sociedad dominicana, el ciudadano de a pie, requiere que la clase política dé manifestaciones de ejemplo.
porque el sabor que tienen los dominicanos es que cada vez que hay un proceso de reforma, se golpea el poder adquisitivo de la clase media y se empobrece a los sectores más frágiles. Entonces, creo que en el gobierno hay que hacer un esfuerzo de vender con mayor efectividad el tema de la reforma. Ahora, Guido, bueno, a usted se le ha observado como una persona, un dirigente político que tiene ya 4 años su partido en el gobierno, y sin embargo no le hemos visto ambición de cargos en el Estado, sino más bien de una actitud crítica dentro de su partido a los fines de que mejoren las cosas. Ahora que se inicia un nuevo proceso, un nuevo periodo del presidente Luis Abinader, ¿usted mantiene la misma posición de que tal vez no aspira a un cargo administrativo, sino a seguir como dirigente de su partido? Mire, Esteban, la fiebre por un cargo público me pasó a mí hace 25 años. Yo creo que reiterarlo. Segundo lugar, yo quiero sostener la idea de que la única forma de uno servirle al país no es de un cargo público. Por el contrario, mi ejercicio ciudadano también es una forma humilde de contribuir. En ese mismo orden, es evidente que yo asumí una responsabilidad hacia lo interno del partido, pero en mi temperamento no está la típica cultura del toma y daca, de que yo hice una labor y estoy a la espera de un espacio de participación. Yo le pido todos los días a Dios cuando me levanto, que cuando yo regrese a mi casa, mi esposa, mis 2 hijas, bueno, hay una que vive fuera, sepan y tengan plena conciencia de que yo voy a defender mis ideas y que un cargo público no va a servir bajo ningún concepto para yo reducir mis conceptos sobre la vida. Si en la actual coyuntura tengo que hacer un ejercicio de participación, lo hago. No tengo ningún tipo de inconvenientes. Ahora, pero va a ser entonces la misma persona. Entonces, va a ser el mismo Guido. Y si es el mismo Guido, posiblemente en el gobierno sea más complicado. Ojo, el día que yo deje de ser Guido, no tengo razón de ser. Es que la concepción que tiene la gente... Hay un cuento corto de Bosch, que era una crítica fundamental sobre lo que era el concepto de militancia política. Decía, para ingresar al partido había que entregar su cabeza, mancha indeleble. Es que militar en una organización es un acto de genuflexión constante. Un partido auténticamente democrático es un partido que permite las discrepancias. Luis Abinader, cuando fue compañero de boleta de Hipólito Mejía, no pensaba igual que Hipólito Mejía. No. Ahora, en los objetivos fundamentales del partido yo cumplí con mi responsabilidad. Yo fui a un proceso interno, saqué 60,000 votos. Ustedes 2 saben el país en las condiciones. Y asumí mi responsabilidad en 5 provincias, las gané. Pero yo no quisiera que la política me permitiera dejar de ser un ser humano. ¿En cuál provincia? ¿En el este? No, yo fui responsable de Moca, Salcedo, Cotuí, Guaynabo y La Vega. Ok. Se ganaron todas. Cibao Central. Se ganaron todas. Y efectivamente, donde yo esté en el partido, como ciudadano o en cualquier espacio, yo puedo ser una persona que defiende sus ideas. Sí. Guido, pero en términos prácticos, en República Dominicana, la gente necesita un empleo, ya sea en el sector privado o en el sector público. Tiene que vivir de algo, no se vive del aire. Claro. ¿De qué vive Guido Gómez Mazara, que tiene la fortuna de no depender de un empleo público? Bueno, el concepto de fortuna no tiene que ver con el componente patrimonial. No. En este caso... Quiero hacer una precisión. Yo te voy a decir que yo tengo actividades que son públicas. Solo el que es ciego no sabe que yo tengo programa de radio y televisión diario hace 18 años. Que tengo un ejercicio profesional público hace muchos años. Búscate el último precedente en prácticas de competencia en la República Dominicana. ¿Quién fue el abogado que postuló ese proceso con resultado de favorabilidad? Ahora, yo creo que la gente tiene que tener una actitud de ingresos patrimoniales decente para no negociar con sus convicciones. Yo lo que no soy es un presupuestófago. Ahora, mi familia sí no vive del sector público. No vive. Mi mujer trabaja en el sector privado. Mis hijas no andan anclando en el presupuesto nacional. Entonces la gente sabe cuál ha sido mi conducta y mi comportamiento. Claro que... Que eso me coloque en desventaja respecto de algunos parámetros clientelares. Bienvenido. Pero hay que dejar claro, Guido, que como quiera que sea, ser un servidor público tampoco es un asunto pecaminoso. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, yo lo he sido. Y si en las futuras circunstancias tengo que hacerlo, lo voy a hacer sin ningún tipo de problema. Ahora, que nadie me pida que en nombre de un servicio público yo negocie mis convicciones. Ustedes son empleados, ustedes no dejan sus convicciones allá afuera.
Ustedes vienen, ejercen su condición y reivindican sus criterios sobre la política, sobre la sociedad dominicana. O sea, el país tiene que seguir apostando a una cultura auténticamente democrática. El primero que sabe cómo yo pienso es Luis Abinader, porque siempre le he dicho en privado o en público las cosas que yo pienso. Y eso es una humilde contribución al modelo democrático que todos queremos. Yo estoy hablando de la referencia de los caudillos. Peña, en su nivel, Bosch y Balaguer. El gran elemento impugnador de esos líderes era que no permitían el disenso y que cualquier cabeza propia le decapitaban. Hagan un recuento. ¿Qué pasó con Tonito Abreu, con Rafaelito Alburquerque, con Peña Gómez? Es un proceso determinado. Así es. ¿Qué hizo Balaguer con Víctor Gómez Berget, Fernando Álvarez Bogar? Y hasta mi líder, Peña Gómez, en momentos fundamentales intervino en procesos de convención interna para imponerse de candidato a alcalde, contra Tonte en algún momento, o cuando Eligio Jaques, Miguel Vargas Maldonado y Julio Maríñez compitieron. Yo quiero ser parte de una generación que asimile esos procesos, reconozca las virtudes de esos líderes, pero actúe en otro escenario, porque este país está en el siglo XXI. Ahora, pasa ahí, Guido, este libro, Transición Electoral, 1966, es un proceso de transición de los 30 años anteriores a los últimos 30 años, tomando en cuenta que estamos en el 2024. Sí. ¿Qué diferencia hay entre esos 30 años anteriores a los últimos 30 años y los últimos 30 años, es decir, del 96 para Te acá? garantizo que ya estoy pensando en el segundo tomo. Eso es lo primero, porque es un primer tomo. Bueno, yo creo que el contexto de la sociedad dominicana de los últimos 25 años cambió. Eso no significa que los hábitos se han sustituido. Los liderazgos de la actual coyuntura tienen pocas de las virtudes de los líderes históricos y casi muchos de sus defectos. Esa es una ironía, pero es verdad. Sin embargo, yo creo que la sociedad dominicana ha dado manifestaciones de evolución significativa. El concepto de lo global ha permitido parámetros fundamentales. Creo que la calidad, la competencia, la preparación, la formación van a ser herramientas básicas. Ya no es posible ni sostenible en términos de gran escala tener los típicos políticos concho primo que prevalecieron en una etapa de la vida nacional. El hecho de que ya el debate público sea una regla, inclusive en materia de aspiración presidencial, coloca contra las cuerdas a políticos que piensan con faltas ortográficas y que tienen el nivel de deficiencia, y eso va a provocar una calidad del producto político. ¿Cuáles son los riesgos? Que la fuerza del dinero y el carácter corporativo de la política podría limitar la participación de los sectores populares. Sin embargo, cuando tú analizas resultados reales, te darás cuenta que la intuición del ciudadano es mucho más hábil de lo que piensan algunos. Cada vez que le han querido imponer cosas, no ha sido posible. La gente va y vota en la dirección correcta. Sí, Guido, hoy la Cámara de Diputados conoce las modificaciones, las propuestas de modificaciones a ese Código Penal. Va a dar, se supone, se espera que va a dar su opinión. Ha sido muy criticado ese Código Penal, algunos le llaman incluso el Código Ramón Rogelio Genao. ¿Cómo, desde la perspectiva de análisis de Guido Gómez Mazara, ese Código Penal, a qué atribuye que ese haya sido el resultado? Un Código Penal denegador de tantos derechos fundamentales en la sociedad dominicana. Yo comencé, y vuelvo y repito el argumento, que discutamos hoy en día un referente de 1884 revela el rezago que tiene la sociedad sobre las herramientas institucionales fundamentales. ¿Cuánto ha evolucionado el mundo desde el punto de vista del ordenamiento penal entre esa fecha y la actualidad? Terrible. Ahora, es evidente que el tema de las tres causales ha sido uno de los factores de retardo del proceso. Yo hubiese preferido, para adelantar el Código Penal, que ese tema se hubiese tratado al margen de. Te lo digo con mucha honestidad y responsabilidad. Pero además, yo siempre hago un balance de los aspectos positivos y negativos. Hay aspectos que yo siento que la velocidad con que se han tratado no revela los niveles de ponderación indispensables. Yo, por ejemplo, estoy totalmente en desacuerdo con el carácter de prescriptibilidad de los 20 años. Yo pienso que eso es una aberración. En ese mismo orden, yo siento... Los tribunales militares. Ah, bueno, no, en la jurisdicción civil dice un adagio que entre bomberos no se pisan la manguera. Y es evidente que hasta casos recientes
que están en los tribunales, el alegato de muchos de esos abogados ha sido, llévenlo a la jurisdicción militar para que la complicidad prevalezca y no la ley. Entonces esos elementos hay que tenerlo sobre la marcha y la observación. Pero además yo quiero enumerar un elemento positivo. El hecho de que 72 nuevas herramientas sean parte de este nuevo código con los defectos que tiene, te darás cuenta que se están llenando muchos vacíos en materia penal. La reflexión que hace inclusive el presidente de la República en el día de ayer en lo concerniente a, mira, hay elementos que tienen que ser ponderados, yo creo que le envía una señal al liderazgo legislativo en mi partido. Pero además hay que hacer las previsiones del lugar para que muchas de esas decisiones no terminen siendo impugnadas en el Tribunal Constitucional. Reitero, que la velocidad no produzca una herramienta con tantas deficiencias. Guido, bueno, y yendo como quiera también en materia judicial, está el caso de que ha recibido críticas en determinados momentos nuestro Ministerio Público por la forma en que se han establecido algunos acuerdos judiciales a los fines de lograr u obtener pruebas que permitan sentencias en contra de, como se dice tradicionalmente, en contra de los tiburones y no de los delfines. Ahora bien, en ese proceso ha habido una mezcolanza entre el Ministerio Público y una comisión que designó el presidente de la República de abogados, que son los que se van a encargar de de la recolección o identificación de los recursos que se compromete el imputado a aportar ante el Ministerio Público. O sea, se compromete con el Ministerio Público a aportar una cantidad, pero esa transacción o esa forma de pago se va a encargar una oficina de abogados que aparentemente ha establecido acuerdos que no están muy acordes con una verdadera lucha contra la corrupción administrativa. ¿Qué opina usted sobre eso? Lo primero es que la norma lo permite. La norma lo permite. Desde el punto de vista de lo estrictamente legal. Ahora, yo voy a hacer una valoración más allá de eso. Porque los abogados somos muy propensos a creer que nuestra regla, por ser legal, es socialmente válida, que son dos cosas diferentes. La lectura que tiene la sociedad es que es una señal nefasta respecto de robe mucho, haga un acuerdo, procure 2 o 3 abogados que le legitimen sus prácticas de corrupción y a Dios que reparta suerte. Ese es el sabor que le está quedando a la sociedad. Eso pasa en el marco de una sociedad con un 58% de presos preventivos, que son los jodidos, los pobres, los excluidos, los marginados. Y yo como un ente tengo que utilizar este programa frente a un planteamiento tuyo para decirle que esa es una señal funesta, negativa y que degrada el espíritu de asentamiento de la vida nacional. Eso no tiene que ver nada con la integridad de doña Miriam, doña Jenny y el magistrado Camacho. Eso está fuera de discusión, su integridad. Ahora, la señal, eso es funesta para esta sociedad, de verdad. Sí, bueno, pero para que quede un poquito más claro, hoy doña Miriam Germán va a rendir cuentas. De su último año como Procuradora General de la República. Ha dividido su opinión sobre algunas prácticas del Ministerio Público y lo que es la figura de la Procuradora, y Jenny Berenice, Camacho, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su juicio? No, lo mejor que le ha pasado a este país en los últimos 4 años en materia de Ministerio Público es tener a doña Miriam y el equipo. Ahora, en términos de discusión de los ejes de reformas pendientes, el hecho de que yo coloque a doña Miriam es solo para recordar que ella es garante de que su condición de no militante partidaria hace su gestión independiente. Ahora, el cuerpo total del Ministerio Público no es independiente, porque otros... Lo nombró el PLD. No, otros hicieron juegos y combinaciones en la intención de colocar su Ministerio Público. Y cuando estamos hablando de una reforma del Ministerio Público, no es para que se sustituyan estos para hacer lo mismo que los otros. No, es que se establezcan reglas fundamentales. Y en el caso especial de doña Miriam, yo puedo ser recusable por una relación afectiva de hace muchos años con mi madre. De lo que usted puede estar seguro que cuando doña Miriam se vaya de ahí, no va a tener ni villa en la Romana, ni lanchas, ni yates. Y eso es una señal sumamente importante. Sí, pero Miriam se va el mes que viene. Okay. Sí, sí. Es indefectible porque ya lo ha informado. Sí. O sea que el presidente de la República debe tener ya
en agenda, a ver a quién va a designar en esa posición y es difícil, vamos a decir, llenar esos zapatos. ¿Usted cree que la designación de un próximo procurador debe provenir de del propio Ministerio Público, quizás alguien de carrera, o que puede ser alguien externo, aunque con la suficiente independencia como para Mira, ejercer el cargo? el perfil de independiente garantiza lo otro. Yo lo digo con mucha responsabilidad, tanto en el ámbito del Ministerio Público hay gente que tiene todas las condiciones para hacerlo. Es una facultad, en definitiva. Ojalá que sea de ahí. Es una facultad del presidente, Sí, sí. de la República. Entonces yo, que soy un actor político, que tengo una relación en el partido, que tengo un vínculo con el presidente, lo sabe, y hablamos con frecuencia sin ningún tipo de problema, debo ser lo suficientemente consistente diciendo que ya el precedente de doña Miriam respecto a una persona con características independientes dificulta otro modelo de inserción en la cabeza del Ministerio Público. Pero ojo, el hecho de ser independiente no quiere decir que no pueda ser político. Porque No. Bueno, si es político, entonces no es independiente porque es político, pero sin embargo hay quienes no son políticos y son más dependientes. Pero déjame darte un dato. Inclusive en el marco de las reformas pendientes, cuando se toca el tema del Ministerio Público, yo lo que sí creo es que una persona que ocupa el Ministerio Público, su cabeza, no debe haber militado en un partido político por los últimos 10 años, por ejemplo. Y que el mecanismo de elección no dependa directamente del Poder Ejecutivo. Yo creo que esas son modalidades que hay que ir aproximando en la intención de tener un Ministerio Público independiente. Yo lo digo honestamente, yo sí lamento que doña Miriam no quiera seguir, de verdad. Sí, es una pena. Siempre va a ser controversial ese punto de si es una persona independiente, que no tenga vida partidaria. Y me viene a la memoria el caso de Manuel Morel Cerda. Manuel Ramón Morel Cerda, sí. El honorable Manuel Ramón, Morel Cerda. Su paso por la Junta Central Electoral, creo que se comportó como un independiente. Un hombre decente. Se comportó como un independiente. Pero creo que esto quizás es una de las excepciones que tenemos, pero quizás deberían haber planteamientos fundamentales de cuál debe ser el perfil de un funcionario con la categoría de Procurador General de la República. Sí, por eso debería haber, porque en el marco de la discusión. Estamos hablando de excepciones, sí, ¿verdad? Como Morel Cerda y doña Miriam, pero son excepciones. Pero en el marco de esas reformas pendientes hay que construir un perfil institucional de esas características. Yo, por ejemplo, creo que la contradicción entre cuán independiente es un ministerio público se profundiza cuando la designación viene del Poder Ejecutivo. Y hay que procurar otro mecanismo, otra instancia, otro poder del Estado que combine esa decisión para que en el marco de una evaluación se determine quién tiene las calidades y las competencias. Eso es la sociedad del siglo XXI, que el país observe quién tiene las calidades y que sobre todas las cosas yo creo que los ciclos de duración de un ministerio público no coincidan con el periodo presidencial, para que la gente ejerza la condición con un mayor nivel de independencia. Guido, le quiero hacer dos preguntas corridas porque va una relacionada con la otra. Sí. La primera, ¿usted va a buscar una aspiración presidencial nuevamente dentro de su partido en el momento oportuno? En el 2028. Tú sabes que mi madre, en una etapa importante de la vida, me generó el hábito de la lectura sobre la base de una chancleta samurái. Y uno de los textos que me obligó a leer desde niño fue el de Baltasar Gracián, que se llama El arte de la prudencia. Yo creo que en la actual coyuntura, en un país que ve una reforma, hablar de aspiración presidencial en el 28 es una imprudencia, es una insolencia. Y yo no quiero ser ni imprudente ni insolente. Bueno, la segunda pregunta que quiero hacerle al respecto es, ¿usted cree que cuando llegue el momento de aspirar a la presidencia o a la nominación presidencial por el PRM, los que vayan a aspirar deben estar fuera del tren gubernamental o de la administración pública? Si yo decido a futuro esa intención, que creo que los primeros 3 años nadie debe hablar de eso, evidentemente no la haría la aspiración desde una posición gubernamental, por un problema de convicción y un problema ético. Sí, pero eso es usted, pero le pregunto porque como quiera que sea la competencia sería desigual si tenemos o si tiene el PRM 6, 5 aspirantes a la presidencia o a la nominación presidencial por el partido y 4 o 5 de esos 6
son funcionarios del gobierno, en posiciones o en ministerios donde administran presupuestos. O sea, ¿usted plantearía que eso sea una regla o simplemente usted no lo haría? No, yo no lo haría y pero lo plantearía institucionalmente. no lo Pero, plantearía. Esteban, mira, la fuerza del dinero y el clientelismo no es verdad que garantía de éxito. Quien no tiene la suficiencia fundamental se ancla en el aparato de la nómina pública. Es como el argumento que yo escucho a mucha gente diciendo, no, que hay que tener estructura en los partidos. No, lo que hay que tener es popularidad y gente. Óyete, en el partido, el de nosotros, Miguel no tenía toda la estructura, Hipólito le ganó. Y después Hipólito decía que tenía la estructura y le ganó Luis. Yo escuché a mucha gente decir, no, que el PLD va a sacar más votos que Leonel porque tiene estructura. Mentira, ganó más Leonel. Lo que pasa es que la fuerza de los intereses políticos expresados en los medios de comunicación repiten tanto las mentiras que la gente las compra como buena y válida. Hermano, la sociedad dominicana tiene que inaugurar fórmulas de la política donde el talento sea lo que prevalezca. Yo quiero que el que me apoye porque yo defiendo valores, porque tengo criterio, formación, preparación, sentido de compromiso, no porque tengo dinero. Sí, todo eso que Guido Gómez está mencionando ahora mismo, todo eso lo tiene Farideh Raful. ¿Qué fue realmente lo que pasó con Farideh Raful? Pero mira, La senadora del Distrito Nacional, que fue destutanada. Además es hermana mía. Porque yo pienso que los políticos que tenemos pensamiento propio pagamos un precio. En el caso mío lo pago a gusto. Porque lo que yo no quiero es que Maximiliano Gómez un día salga de la tumba y me impugne por mi conducta. Y yo hoy, mañana y siempre voy a defender mis convicciones sin importar las consecuencias. Usted sacó como aspirante a la nominación presidencial 60.000 votos. 60.000 votos sin nada, o sea, vamos a decir, a mano pelada, porque uno dice, bueno... No, pues yo no di dinero, por eso le ni digo, doy cuarto, ni compro periodistas, yo no hago nada de eso. 60.000 votos, sin embargo, hay aspirantes a senadores o a otros cargos electivos que sacaron una cantidad importante de votos, tal vez por el tamaño de la demarcación donde estaban, y también por la grandeza del propio partido por el cual iban nominados. Pero se están creyendo que son figuras, o sea... ¿Usted cree que los dirigentes también deben diferenciar? Porque hay dirigentes que te dicen, no, yo saqué tantos votos. Y uno dice, bueno, tú sacaste tantos votos, esos votos son del partido que te llevó a esa aspiración. Que no es su caso porque usted sacó esa cantidad de votos en una competencia interna, lo cual indica, y era una competencia donde no era una demarcación específica, lo cual indica que esos son votos de gente que ciertamente creen en usted. A los exponentes de la clase política dominicana nos falta humildad. Se buscan 3 lambones, 4 guardaespaldas, 2 choferes y 3 periodistas. Se creen figuras. Ese es el problema. Se creen que son presidenciables. Sí. Antes de que... Yo no sé si en una etapa de tu vida tú escuchaste a Milanés. Sí, claro, sí. Lo que brilla con luz propia nadie lo puede apagar. Su brillo puede apagar la oscuridad de otras cosas. Eso no es verdad. O sea, hay que tener talento y condiciones. Sí. Guido, antes, ya casi tenemos que irnos, pero antes de eso, la semana pasada tuvimos aquí a José Horacio Rodríguez. Excelente diputado. persona. Entonces, José Horacio expresaba que en el Congreso Nacional hay una corriente fundamentalista, pero no se puede ubicar esa corriente fundamentalista en el PRM, PLD. No, él dice que esa corriente es transversal a los partidos, que existen fundamentalistas entre todos los partidos. Es un movimiento hacia el conservadurismo. ¿Qué está pasando en la política dominicana con ese tipo de corriente y en la sociedad dominicana? En la sociedad dominicana no es un también. fenómeno exclusivo de la sociedad dominicana. En Francia, en Estados Unidos. El hecho de que la carga ideológica no caracterice las confrontaciones políticas genera movimientos radicales donde evidentemente esos vacíos son respondidos por manifestaciones claras del radicalismo. Hay un texto fundamental que yo les recomiendo de Ernest Weiner que se llama Naciones y Nacionalismo, que es la Biblia conceptual que se está usando en Europa, en América Latina y en República Dominicana respecto a la validación de temas como migración, religiosidad, integridad e identidad. Afortunadamente,
el nivel cultural de los pueblos le pone un muro. Óyete, Mélenchon ganó ahí, en Francia. El Partido Laborista ganó. Y por más que digan de Pedro Sánchez, ganó. O sea, le pone muros. El hecho de que en Estados Unidos la figura de Trump, que es un outsider dentro del modelo republicano, haya generado tantos niveles de simpatía como la Meloni en Italia, te revela que hay una corriente de pensamiento conservador a escala global. Y eso se expresa en la República Dominicana. Por eso, por ejemplo, en mi partido, que es un partido ideológicamente socialdemócrata, tú te darás cuenta que hay un predominio del pensamiento conservador, que no es malo, ¿eh? Lo que creo que hay que equilibrar, porque cuando Peña existía, José Antonio Narri era de derecha, ya tú eras de derecha, pero estaba Hugo y Belice, Tirso. O sea, es los equilibrios que son indispensables. Y yo creo que en toda sociedad tiene que existir una corriente de pensamiento conservadora y está en su derecho y tiene que defender sus valores. Ahora bien, también lo otro debe existir en el libre juego de la democracia. Le agradecemos a Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. Siempre es muy interesante conversar sobre este y otros temas que se quedaron pendientes, así que lo tendremos nuevamente por aquí, Guido Gómez, en cualquier momento. Con mucho gusto. A ustedes, amables televidentes, no se vayan, ahora vamos con un segundo boletín con Ana Paula González y más.